Muy buenas tardes y bienvenidos a la última sesión, la número 4 de este primer día del Value School Summer Summit 2021. Hemos tenido pues de todo. Acabamos de tener a Peter Kaufman, el autor del Poor Charlie's Almanac, impartiéndonos mágicas píldoras de worldly wisdom, que llaman ellos la sabiduría mundana, sabiduría perenne, sobre cómo atraer la riqueza en la vida, cómo comportarse con los demás, en fin, una charla que yo os recomiendo sin duda. Está en inglés. Todo, así que, bueno, pues a lo mejor a muchos os cuesta un poquito, pero es un buen incentivo para aprender un poco de inglés o hacer un poquito de ejercicio de escucha, no os la perdáis. Hemos tenido también a Marcos Vázquez esta mañana no, a primera hora, a las 4:30, abriendo el día del Summit. Después hemos tenido a Miguel Ángel Rodríguez Quesada, de Oros Asset Management, hablándonos de Navigator Company, una tesis de inversión muy bien expuesta por Miguel Ángel. Y ahora culminamos con otro gran amigo de la casa de Value School, que fue el protagonista, además, del primer número de nuestra revista de libros, La Biblioteca del Inversor, que es Carlos Santiso. Carlos, amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, por aquí con ganas de hablar sobre opciones y claro que sí. de volver a veros. Igualmente, la verdad es que es una sesión que tú mismo propusiste, es un tema que no hemos tratado mucho. El año pasado, si bien es cierto, tuvimos con Valentum una sesión del Summer Summit también dedicada a opciones, fue algo muy básico de unos 40 minutos y, bueno, pues me propusiste plantearlo un poquito más a fondo y sobre todo, bueno, pues explicando cómo en parte los utilizabais en vuestro trabajo, en los fondos que tú gestionas, en fin, que va a ser muy, muy interesante y va a ser en formato masterclass, con lo cual yo te voy a presentar ahora para quien no te conozca y luego ya me retiro y te dejo con los oyentes. Carlos Santiso es economista, es máster en Economía Austríaca y Valoración de Empresas por OMMA y máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. También ha cursado el programa de International Finance de la London School of Economics. Carlos Santiso es, además, Senior Portfolio Manager en Unbank Wealth Management y es gestor de los fondos Icaria Permanente e Icaria Capital Dinámico. También tienes una activa presencia en redes sociales donde compartes análisis de empresas. También tienes un podcast con Dani Tello. Dinos, ¿cómo se llama el podcast, Carlos? Hablemos de inversiones. Perfecto, recomendadísimo para los amigos que queráis saber más con cracks como Carlos, como Dani y con todos los invitados, que son gente de primera línea como personas y también como inversores. Y ya, no digo nada más, porque sé que tienes unas diapositivas preparadas, me voy a retirar y solamente, Carlos, te interrumpiré de vez en cuando si hay alguna pregunta que nos mande la audiencia que tenga que ver con lo que tú dices, te la paso, la respondes y yo ya me retiro de nuevo. Y si quedan algunas por responder, hacemos un último barrido en la última parte de la sesión para responder las que abarquemos. ¿Te parece? Perfecto. Pues perfecto. Pues venga, amigo. A ver, que me dice Celina por aquí una cosa. No se ve la pantalla, se ve en negra. A ver si puedes... Sí, ¿ahora? Ahí sí, perfecto. Vale, quizá le ponemos en pantalla completa en el PDF. Es sí, que casi mejor, ¿no? Pantalla completa es como lo tenía y se os ve y no negro. Se veía. Vale, pues nada, pues lo dejamos así entonces. Ahora lo Muy bien, tengo Carlos. completa. Vale, bueno, pues se ve. Se ve, sí, se ve. Pues vale. Vamos a dejarlo así entonces. Venga, me retiro y vamos a hablar sobre derivados. Un saludo, amigo. Pues vamos con ello. Pues quiero que esta presentación sea algo al principio teórico. Vamos a tocar los fundamentos que nos parecen más importantes. El mundo de las opciones nosotros consideramos que es absolutamente clave para la gestión del riesgo y para obtener una rentabilidad más atractiva, con un riesgo en nuestra opinión menor. Y bueno, es un mundo complejo, pero que para entrar en él, aprendiendo los fundamentos básicos, que es un poco lo que voy a intentar trasladar hoy, creo que puede generar un interés bastante importante. Entonces, vamos a tocar en primera instancia cuáles son los fundamentos y los puntos que consideramos más importantes a la hora de hablar de opciones y de value investing. ¿Cuáles son las propiedades, las características propias de las opciones? Un momentito, Carlos. Sí. Me parece que no ha saltado la diapositiva. Algo pasa en las diapositivas. Porque este clic lo hemos oído. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. A ver, ¿pasa otra? Vale, ya vemos que corren entonces. Perfecto, vale. Pues vamos a volver ahí al índice y yo me vuelvo a ocultar. Gracias. Perfecto. Pues como os comentaba, primera parte vamos a hablar de los fundamentos, qué son las opciones. La segunda parte será cuáles son las propiedades más importantes.
La tercera parte, ¿qué son las griegas? Que a priori puede parecer algo muy técnico, pero realmente son fáciles de entender y son muy importantes. Y por último, una vez introducido estos tres pilares, pondremos casos prácticos para ver que realmente pues, hemos adquirido los conocimientos para saber lo que he estado explicando, un poco trasladado al caso real. Fundamentos de las opciones. Bueno, al final, las opciones, nosotros vamos a tratar sobre acciones, es decir, sobre empresas, es lo que vamos a tratar hoy, por lo que no me voy a desviar sobre otros subyacentes o activos. Las opciones sobre acciones pues tienen una relación directa con lo que haga el subyacente, que en este caso es la empresa. Pues lo que guiará el comportamiento, tanto de ganancias como de pérdidas de las opciones, será lo que haga la acción, la empresa. Entonces, si varía el precio, la cotización de una acción, directamente el producto derivado variará también en precio. Es una relación directa. Será en mayor o menor intensidad en función de lo que veremos luego. Pero siempre hay una relación ante movimientos de la acción. Tipos de opciones. ¿Qué tenemos? Pues es muy importante hacerte el esquema mental de lo que voy a intentar trasladar aquí. Porque las opciones a priori pueden ser muy complejas de entender porque son opciones de compra, opciones de venta, comprar una opción de compra, vender una opción de venta. Es muy lioso, muy rebuscado. Y a mí, en primera instancia, cuando me aproximé a las opciones hace muchos años, lo que me sirvió es entender que una call es una opción de compra y una put es una opción de venta. Y cuando compramos una call o una put, estamos adquiriendo un derecho, esto es la clave, asociar siempre compra a derecho. Y cuando vendemos, sea una call, opción de compra, o cuando vendemos una put, opción de venta, es una obligación. Adquirimos una obligación. Por lo tanto, cuando compramos y adquirimos un derecho, tenemos que pagar por ese derecho. Cuando vendemos, ingresamos una prima, cobramos, por lo que adquirimos una obligación. Como una aseguradora, cuando adquiere una obligación con nosotros por el seguro de un coche, el seguro de una vivienda, exactamente igual. Entonces, si compro una call, tengo un derecho de compra. Y si vendo una call, tengo una obligación de venta. Por otro lado, si compro una put, tengo un derecho de venta. Y por otro lado, si vendo una put, tengo una obligación de compra. Es muy importante entender esto. Entenderlo de esta forma, derecho y obligación. Ayuda mucho. ¿Cómo funcionan las opciones call? Las opciones call es, como os decía, una opción de compra sobre un subyacente. Entonces, si compramos una call, tenemos un derecho a comprar algo y si nos colocamos en el otro lado, si vendemos una call, recordar, obligación, tenemos la obligación a vender algo porque estamos justo en el camino contrario. Razonar que sí, comprar una call es tener la opción de comprar, vender, que es una obligación, es tener la obligación a vender una acción en este caso. Entonces, la compra de call tiene las pérdidas limitadas al pago de la prima y las ganancias son ilimitadas. En cambio, la venta, que es una obligación, tiene las ganancias limitadas y las pérdidas son ilimitadas. Esto que puede sonar muy favorable a la compra de call, tengo ganancias ilimitadas y pérdidas limitadas, y al contrario, en la venta de call tengo pérdidas ilimitadas y ganancias limitadas, parece mucho más atractivo. La compra de call realmente no lo es, son igual de atractivo, va a depender de la situación, del escenario, de nuestro análisis empresarial, de muchos otros factores, pero no por tener las pérdidas limitadas se convierte en más atractivo porque, bueno, pues las pérdidas ilimitadas es difícil perder más de un 100, salvo que te apalanques, que es algo que no hay que hacer, y las ganancias ilimitadas, pues también las ganancias tienen un techo, no puede multiplicar en un espacio de tiempo por 100 veces, en un espacio corto. Entonces, bueno, es un poco engañoso y quiero recalcar que no es más atractivo ni la compra ni la venta de call,
ni la una ni la otra, simplemente hay que entenderlas y utilizarlas en diferentes escenarios. En cambio, las opciones put, recordar que las opciones put son venta. Entonces, una compra de put es un derecho a vender. Yo tengo un derecho en un determinado espacio de tiempo a vender una acción, si yo lo deseo. La compra tiene pérdidas limitadas, siempre que sea compra, siempre que tengas un derecho, tus pérdidas son limitadas, siempre que tengas ese derecho, y las ganancias son ilimitadas. En cambio, la venta de put tiene las pérdidas ilimitadas y las ganancias limitadas, exactamente igual que en la call. Siempre que sea venta, nuestras ganancias están limitadas y nuestras pérdidas son ilimitadas. Y siempre que sea compra, nuestras ganancias son ilimitadas y nuestras pérdidas son limitadas. Es muy importante entenderlo. Entonces, propiedades de las acciones. Tenemos que entender que existen estos conceptos. Existe el concepto de contrato, el concepto de prima, el concepto de vencimiento. Vencimiento es cuando perdemos el derecho o la obligación, el espacio de tiempo. Si vendemos una opción a 3 meses, tenemos una obligación durante 3 meses. Si compramos una opción a 3 meses, tenemos un derecho a 3 meses. La prima es lo que pagamos o lo que cobramos. Si compramos es lo que pagamos, si vendemos es lo que cobramos. Los contratos es nuestra exposición. El strike, el precio al que adquirimos ese derecho o esa obligación. La exposición es nuestra exposición total, la profundidad y la valoración, que lo veremos más adelante. Entonces, contratos, pues los contratos van a dictaminar la exposición que tenemos. Por norma general, un contrato equivale a 100 títulos, por lo que si nosotros vendemos un contrato de Inditex, supondrá que vamos a vender 100 títulos de Inditex, realmente. Es lo que tenemos que entender. Y si vendemos 10, pues 10 por 100. Serían 1000 títulos de Inditex. Prima, como os comentaba, es la cantidad cobrada por acción, no por contrato. Esto es muy importante. Es decir, si cobramos una prima de 3 céntimos, se aplica a 100 títulos, no a un contrato. Y es el gasto o ingreso del derecho o la obligación. Vencimiento, como os comentaba, es la expiración del derecho si compramos o la obligación si vendemos. El strike es el precio al que se fija ese derecho u obligación, que lo podemos elegir nosotros. Y la exposición es los contratos. Imaginaros un contrato por el multiplicador, que por término medio, por término general es 100, por el strike, que es el precio al que fijamos. Y veremos un ejemplo para entender realmente la exposición. Imaginaros un contrato de Inditex a 25, si el multiplicador es 100, es 1 por 100, 100 por 25, pues 100 por 25. Esa sería nuestra exposición. Alcista o bajista, en función si hablamos de call o de put, o compra o venta. Luego, la profundidad, otro concepto muy importante. En las opciones, bueno, en cualquier tipo de opción puede haber opciones out the money, fuera de dinero, at the money, en el dinero, e in the money, dentro del dinero. Vamos a ver en qué consiste. Si estamos hablando de una opción de compra, es decir, una call, out the money es cuando compramos una call por encima del precio al que cotiza. Ejemplo, si Inditex cotiza 25 y nosotros compramos una call a 27, entonces estamos comprando una call out the money. En cambio, at the money, si Inditex cotiza a 25, sería comprar una call a 25, exactamente en el precio al que cotiza. In the money sería comprar una call de Inditex por debajo del precio al que cotiza. Por ejemplo, 23, si cotiza 25. Esto en el caso de las calls. En el caso de las puts es lo contrario. Y os voy a explicar por qué. ¿Por qué se considera que si compro una opción de compra
de Inditex a 23 y cotiza a 25, ¿por qué se considera que está in the money? Porque yo ya estoy ganando la diferencia. 2, que lo voy a pagar en prima, pero sobre el papel, si Inditex cotiza a 25 y yo compro una call a 23, como la call es el derecho a comprar Inditex a 23, estoy ganando inicialmente la diferencia de 25 a 23. Por eso es in the money. En cambio, si compro la call a 27 e Inditex cotiza a 25, estoy comprándola por encima del precio al que cotiza, por lo que esa opción de compra, como puedo comprar a 27 y cotiza a 25, no tiene valor, está fuera de dinero, digamos. En el caso de las puts, como es el caso contrario, recordemos que es una opción de venta, por lo que yo ganaré cuando el mercado cae. Con las calls, si compro, gano cuando el mercado sube. Con las puts, si compro, gano cuando el mercado cae. Entonces es al revés. Una put se considera que está in the money, dentro de dinero, cuando está por encima del precio al que cotiza. Si Inditex cotiza a 25 y compro una put a 27, estoy comprando una put in the money. ¿Por qué? Porque como yo gano cuando cae, si estoy comprando la put a 27 y cotiza a 25, esa opción a vender a 27 ya estoy teniendo un beneficio, que lo pago en prima, de 2 euros por acción. Por eso se considera in the money, porque estoy vendiendo, o sea, estoy comprando el derecho a vender en el dinero. Y si en cambio compro la put, Inditex cotiza a 25 y compro la put a 23, entonces esa opción, como está por debajo del precio al que cotiza, no me compensa ejercer mi derecho de venta, se considera que está fuera de dinero. Es complejo de entender, pero entender que es la inversa. Si yo compro por debajo del precio al que cotiza una call, estoy comprando in the money. Si yo compro por encima del precio al que cotiza una put, estoy comprando in the money. Por otro lado, otro punto que hay que entender es la distancia a la que estoy comprando o vendiendo la opción. Por ejemplo, si yo compro una opción, una put, a 8.000 y está cotizando a 10.000, imaginemos el IBEX, esto es comprar una opción, recordar, está por debajo del precio al que cotiza, estaríamos aquí, out the money, y la distancia sería 10.000 al que cotiza, el strike entre 10.000 menos 1 es la distancia del 20%, es decir, tendría que caer un 20% para estar en mi strike, para llegar a estar at the money. Si el IBEX cayese un 20%, estaría 8.000 y mi opción estaría at the money. Y si cayese más, entraría in the money, siempre que esté por debajo y sea una put. Tema complicado, pero importante de entender. Por lo tanto, llegando al punto final y juntando todos los aspectos teóricos que hemos mencionado, la valoración de la prima, recordemos que las opciones es o pagar una prima o cobrar una prima. Pagamos la prima por adquirir ese derecho, cobramos la prima por adquirir esa obligación. Es lo que vamos a ganar por la prima o lo que tenemos que pagar por el derecho. Pues la prima estará formada por valor temporal. Cuanto más espacio de tiempo haya desde que yo adquiero mi derecho, no cuesta lo mismo adquirir el derecho a comprar Inditex de aquí a 3 meses vista que adquirirlo a comprarlo a 12 meses vista. Es más caro tener un derecho durante 12 meses que durante 3. Entonces, eso va a influir en el precio de la prima. Las primas, por ejemplo, en una compra de call, podríamos decir que se forma por valor temporal y valor intrínseco, dependiendo de si está at the money, out the money e in the money. Las calls que cotizan out the money son solo valor temporal. ¿Por qué? Porque si Inditex cotiza a 25, por seguir con el ejemplo, y nosotros compramos una call
a 27, todo es valor temporal lo que pague, porque realmente no está por debajo del precio. Yo adquiero una opción de compra y no está por debajo del precio que tengo derecho para comprar. No tiene un valor intrínseco de por sí. Pero en cambio, yo si compro una call, adquiero un derecho de compra de Inditex a 23 y cotiza a 25, yo tengo derecho a vender Inditex a 23 y está cotizando a 25. Ya estoy ganando esos 2 euros. Esos 2 euros serían el valor intrínseco. Es muy importante, esos 2 euros. Si compro una call de Inditex a 20, el valor intrínseco, si cotiza a 25, sería de 5. Entonces, Inditex, siguiendo con el ejemplo, si compro una call a 25 y cotiza a 25, el valor intrínseco sería 0. Y de 25 hacia abajo, en este caso hacia arriba, 26, 27, 28, 29, pues sería todo valor temporal. Entonces, es muy importante entender cómo funcionan las calls out the money, como veíamos, por encima de la cotización, es out the money. Entonces, es todo valor temporal, no tiene valor intrínseco. En cambio, in the money, una call, por debajo de su precio, es casi todo valor intrínseco. Casi todo. Tiene un cierto valor temporal. Esto es muy importante para profundizar en cómo funcionan las opciones. Es muy importante, si yo estoy pagando valor intrínseco más valor temporal, la opción va a ser más cara, porque está in the money. Y son aspectos ya más avanzados de cómo entender las opciones. Por otro lado, tenemos las griegas. Las principales griegas serían la delta, que afecta al subyacente, la teta, que afecta al tiempo, y la vega, que afecta a la volatilidad. Es importante entender cómo funcionan las mismas. La variación, la delta nos va a decir la variación de nuestra posición con respecto a un movimiento del activo subyacente. Esto significa que si nuestra delta es de 0,3, nos va a decir, en caso de que Inditex se mueva un 1%, cuánto se va a mover el valor de nuestra opción. En este caso sería 0,3 por 1%, lo que se movería. Entonces, nos dice cómo se va a mover nuestras pérdidas y ganancias diaria. Es muy importante entender que no es una relación lineal a lo largo del tiempo. La delta va variando constantemente todos los días, pero sí que nos sirve para tener una referencia de cuál es nuestra exposición, cómo se va a mover la opción en función de cómo se mueva la acción. Si hablamos de una call, la delta puede estar entre 0 y 1, es positiva. Si hablamos de una put, la delta está entre menos 1 y 0, negativa. Importante también entenderlo. Entonces, la delta, además de decirnos cuánto vamos a ganar o perder en función de lo que se mueva la acción, también nos dice cuál es nuestra exposición real, ajustada. Os pongo un ejemplo. Si compramos una call cuyo multiplicador es 100, compramos 5 contratos, entonces sería 100 por 5, 500 títulos. El vencimiento es el 17 de diciembre de 2021, quedan unos 5 meses. Strike 200 y la delta es 0,3, esto es un 30%, entonces nuestra exposición será los 5 contratos por el multiplicador por 100, por el strike 200, 100.000 euros. Esa sería nuestra exposición. Para tener cuidado y no apalancarnos, porque siempre que trabajamos con opciones es muy importante no apalancarse. Por otro lado, si hacemos la exposición, esos 100.000 euros, por la delta, 0,3, nos daría que nuestra exposición a esa acción en este determinado momento en el que la delta es 0,3 es de 30.000 euros. Es decir, es muy importante entender esto. Nuestra exposición máxima, en caso de que entre in the money y siga subiendo,
sería de 100.000 euros nuestra exposición máxima. Esto es lo que tenemos que tener de referencia para no apalancarnos, tanto si es compra como si es venta. Pero si queremos saber nuestra exposición ajustada en este preciso momento, es decir, qué exposición tengo hoy a esta acción, tenemos que multiplicar la delta de ese momento, 0,3, por la exposición. Por lo que hoy nuestra exposición, por medio de la compra de call que hemos hecho, es de 30.000 euros. Esto significa que si hoy el activo, la empresa, la acción, sube un 1%, nuestra exposición va a subir los 30.000 de la exposición ajustada por este 1%. Nuestra ganancia sería de 300 euros. Así es como podemos saber a qué variaciones nos exponemos cuando tenemos una exposición mediante opciones. La delta es lo que nos va a medir en todo momento nuestra exposición ajustada, nuestra exposición, nuestra sensibilidad a movimientos de la acción. Es un parámetro muy importante. De hecho, en los fondos de inversión, para medir el riesgo, la forma inicial que nosotros tenemos es delta por exposición. Todas las posiciones que tenemos nosotros en opciones, calculando su exposición como aquí os menciono, el número de contratos por el multiplicador por el strike, multiplicado por la delta, todas las opciones haciendo este ajuste nos dan nuestra exposición de ese momento ajustada. Y así es como medimos la gestión del riesgo del fondo, entre este y otros parámetros. Pero este es, sin ninguna duda, uno de los más importantes. Ahora vamos con otro muy importante, la teta. Es la variación de nuestra posición con respecto al paso del tiempo. Cuando compramos, sea una call o sea una put, la teta nos perjudica, es negativa. El paso del tiempo nos penaliza porque como lo que hemos adquirido es un derecho, conforme va pasando el tiempo, nuestro derecho vale menos, va perdiendo valor. Porque cuando el derecho vence, en el ejemplo, en 17 de diciembre, si esa opción no está in the money, nuestro derecho vale 0. Es muy importante eso. Si está out the money y llega al vencimiento, si está out the money y llega al vencimiento, vale 0. Por lo que todos los días va perdiendo valor por el hecho de simplemente pasar el tiempo. Por eso, cuando compras opciones, sean call o sean put, la teta es negativa, nos afecta. En cambio, cuando adquirimos una obligación desde hoy a diciembre, la teta nos favorece. La teta es positiva porque conforme va pasando el tiempo, el valor de nuestra obligación cada vez es menor. Cada vez, si queremos cerrar nuestra obligación, que podríamos hacerlo, podríamos liquidar nuestra obligación, pues cada vez vale menos si las demás circunstancias van manteniéndose. Es decir, si la acción no se mueve y van pasando los días, la obligación, su valor cada vez es menor. Cada vez podríamos cerrar nuestro compromiso por un valor inferior. Entonces, resumen, para el comprador de opciones se ve penalizado por el paso del tiempo. En cambio, para el vendedor de opciones se ve beneficiado por el paso del tiempo. La teta es un valor exactamente igual que la delta, que tampoco es lineal, va variando constantemente, pero sí que nos sirve para tener una referencia de cuánto va a reducirse el valor de mi compromiso o derecho, que es la prima, es lo que lo refleja, simplemente por el paso del tiempo, por el paso de un día. Un ejemplo de esto es, si vendemos una put, es decir, tenemos una obligación de compra. Recordemos el esquema anterior. El multiplicador es 100. Vendemos 5 contratos, que son 500 títulos. El vencimiento es en diciembre y el strike es 200. Es exactamente igual que antes. La exposición es 100 por 5 por 200. La prima cobrada, como vendemos una put, nosotros cobramos porque tenemos un compromiso. Estamos ingresando. Estamos ingresando 2,3 euros por acción. Eso es la prima. Si la teta es de 0,003, es decir, esta prima cada día estaría perdiendo 0,003. Lo que pasa es que esto varía.
Entonces, la teta iría variando. Hoy pierde 0,003, pero mañana pierde un poquito más, mañana al día siguiente un poquito más, al día siguiente pierde un poquito más, hasta que prácticamente llegamos a menos de 3 meses hasta el vencimiento, es decir, llegamos hasta septiembre, donde la teta es máxima, es decir, ya deja de incrementarse el valor que pierde la prima, la teta deja de subir, en definitiva, deja de, en vez de ser 0,003, pues dentro de X días será 0,007, será superior. Pues cuando quedan menos de 3 meses, por término general, empieza a decrecer la teta. Cada día que pasa va teniendo un efecto menos positivo para nosotros que somos vendedores. Recordar, hasta que quedan 3 meses va incrementando, nos favorece, cada vez se reduce más el valor de nuestro compromiso, es bueno. A partir de 3 meses se ralentiza, cada vez se reduce más despacio. Como vendedores de la opción, por cada día que pasa, la prima pierde valor temporal en nuestro favor. Nuestro compromiso cada vez vale menos, podemos deshacerlo por menos dinero. Algo muy importante. Y por otro lado, un aspecto muy importante de las opciones, muy importante, es la volatilidad. Sin ninguna duda, para mí, el aspecto más importante. La volatilidad, cuando compramos, si es baja, es positivo, porque la volatilidad, bueno, a la prima lo que le va a afectar es el espacio de tiempo que haya vencimiento, asociado a la teta, si está out the money, at the money o in the money, asociado a la delta, y la volatilidad. Son los principales puntos que van a afectar a la prima. Estos 3 aspectos, harán que sea o más cara o más barata. Pero el que más influye y el que más varía es la volatilidad. Y nosotros cuando compramos, cuando pagamos, adquirimos un derecho, cuanto más baja sea la volatilidad, más barato nos va a salir. Por lo que para nosotros, cuanto más baja sea la volatilidad, mejor. En cambio, cuando vendemos, sucede todo lo contrario. Cuando vendemos, cuanto más alta esté la volatilidad, la prima va a ser más alta y como la estamos vendiendo, la estamos cobrando, a nosotros nos favorece. Esto en lo que redunda es que alguien que compra opciones, es decir, que adquiere un derecho, se ve beneficiado por incrementos de volatilidad. Yo si compro hoy y la volatilidad durante los 3 meses sube, a mí me beneficia como comprador de la opción porque la prima cada vez es más valiosa. Yo pagué, imaginaros, 2,3, sube la volatilidad y esta prima ya en vez de valer 2,3 vale 3. Yo podría eliminar mi derecho vendo mi derecho, pagué 2,3, lo vendo a 3, gano 0,7, porque ha incrementado la volatilidad, entre otros aspectos. En cambio, el vendedor, todo lo contrario. Si pagué 3, o sea, si cobré 3 por adquirir un compromiso y la volatilidad disminuye y se va a 2,3, yo puedo cerrar el compromiso adquirido por 2,3 y gano 0,7 sin llegar a vencimiento. Pueden manejarse las opciones de 2 formas, llegando a vencimiento, por lo que pagaría la prima o cobraría la prima y luego lo que suceda con el subyacente, no hay más, o antes de vencimiento, con lo que os estoy explicando. Si compro, me interesa que la prima cada vez valga más, si vendo, me interesa que la prima cada vez valga menos. Comprador cierra su derecho, lo pierde, lo vende, vendedor cierra su compromiso, deja de tenerlo. Entonces, muy importante entenderlo. Un ejemplo de cómo funciona la vega. Compramos una put. Recordar que cuando compramos opciones nos interesa que la volatilidad esté alta en ese subyacente. El multiplicador es 100. 5 contratos, a diciembre, strike 200. Comparamos 2,3 euros por acción. Y la vega es 0,50. Esto significa que por cada incremento del 1% en la volatilidad de Inditex, siguiendo con el ejemplo, si fuese Inditex, la prima va a valer 0,50 más. Es decir, si la volatilidad de Inditex sube un 1%, la prima que cobramos
perdón, que pagamos de 2,3 porque estamos comprando una put, la prima que pagamos pasa a valer 2,8, sube en 0,5, por lo que yo, que adquirí un derecho, podría cerrar ese derecho vendiéndolo por 2,8, ganaría 0,5. Así es como nos afecta la subida de volatilidad. Sube la volatilidad en Inditex un 1%, como la Vega es 0,5, mi prima incrementa en 0,5. Como compradores de la opción nos vemos beneficiados por cada punto porcentual que suba la volatilidad, ya que la prima aumentará en la proporción de Vega y, en consecuencia, lo hará nuestra posición y ganancias. Muy importante es entender estos tres aspectos y cómo nos influye la delta, mide cuando varía la cotización, cómo nos afecta, cuánto ganamos, cuánto perdemos. La teta mide cómo nos afecta el paso del tiempo, cuánto ganamos, cuánto perdemos cada día que pasa. Y la Vega nos mide los incrementos de volatilidad o las reducciones de volatilidad, cómo nos perjudica también a nuestras ganancias y a nuestras pérdidas. Los 3 puntos van asociados a cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder en función de ellos. Y ninguno de ellos es lineal, o sea, ni la Vega va a ser igual mañana que hoy, ni la delta, ni la teta, van variando. Y es importante ir siguiendo cómo van evolucionando para saber cómo va a ir evolucionando nuestra opción. Caso práctico de lo que hemos visto. Un inversor particular, experto en valorar contablemente empresas, termina de definir cuál sería el precio objetivo para comprar títulos de Inditex. Según su análisis, el precio resultó ser de 25 euros por acción y comprueba que en el mercado está cotizando a 32, por lo que está cara, no podemos comprarla. Nos interesa comprarla a 25. Entonces, ¿qué podemos hacer? Según lo aprendido, podemos adquirir un compromiso de compra. Para adquirir un compromiso, recordar, compromiso, venta y de compra, al ser adquirir compromiso de compra, sería una venta de put. Es una obligación, compromiso de compra. Como Inditex está cotizando a 32 y lo vendemos por debajo, recordar que en las puts vender por debajo significa vender out the money, fuera de dinero. Si vendiese por encima de 32, si vendiese a 33, estaría vendiendo in the money. Y si vendiese a 32, at the money. Entonces, estoy vendiendo fuera de dinero. Una put. El multiplicador es 100, los contratos 50 y el vencimiento diciembre. El strike 25. ¿Qué significa todo esto? Que me comprometo a comprar 50 por 100, es decir, 5.000 acciones de Inditex de aquí al 17 de diciembre a 25 euros. Tengo la obligación. ¿Cuándo va a ocurrir esta obligación? Porque yo tengo el compromiso. Entonces, ¿cuándo se va a dar esta obligación? Si de aquí al 17 de diciembre Inditex pasa de cotizar en vez de 32 por debajo de 25, en cualquier momento, quien tiene el derecho, quien ha adquirido el derecho sobre nosotros tenemos la obligación, puede ejecutarnos. ¿Qué significa que nos ejecutan? Que nos van a dar 5.000 acciones de Inditex a 25. Bueno, pues siguiendo con el ejercicio, tenemos el compromiso de comprar Inditex a 25 de aquí a diciembre. Entonces, si en algún momento de aquí a diciembre Inditex cotiza por debajo de 25, quien ha adquirido el derecho puede ejecutarnos, que significaría que tendríamos que comprar 5.000 acciones de Inditex a 25 independientemente del precio al que cotice. A 23, 20, 15, 10, es absolutamente indiferente. Para mí, esto es hacer value investing porque si yo quiero comprar Inditex a 25 porque considero que tiene margen de seguridad suficiente respecto a su valor intrínseco, me dará exactamente igual que se vaya a 23, a 24, porque es un precio con el que yo me siento cómodo. Estoy haciendo inversión empresarial y me siento cómodo con ese precio. Por adquirir ese compromiso, cobramos
0,30 por acción. Esto significa que adquirimos un compromiso de 5.000 títulos que conlleva que nuestra exposición sea de 125.000, es decir, los 5.000 títulos por el precio al que estamos comprometidos, que es 25, 5.000 por 25, 125.000. Y eso conlleva que ingresemos por el compromiso adquirido 5.000 por 0,30, que es la prima cobrada. Eso significa que estamos ingresando 1.500 euros. La rentabilidad es de un 1,2%, que anualizada es una rentabilidad bastante interesante, y la distancia al precio al que cotiza hoy Inditex, 32, sería de un 22%. Por lo que, por comprometerme a comprar Inditex un 22% por debajo del precio al que cotiza, me pagan un 1,2%, muy por encima de lo que pagaría cualquier depósito bancario, una acción que a mí me interesaría comprar sí o sí, y ingreso ya en el primer momento 1.500 euros. ¿Qué puede suceder? Pues lo que comentaba, que Inditex cotiza 23, entonces estemos obligados a comprar 125.000 euros de Inditex a 25. Nuestra pérdida en ese momento es de 2 euros por acción, pero como nosotros queremos comprarlo a ese precio, a largo plazo no debería de hacernos sentir incómodos, ya que creemos que el valor intrínseco de Inditex es muy superior a los 25 euros por acción. Otro escenario que se podría dar, si cuando llega el vencimiento Inditex cotiza a 25, a 26, a 27, a 28, a cualquier precio por encima de 25, no sucederá nada. Lo único que ha sucedido es que he cobrado 30 céntimos por acción, es decir, mis 1.500 euros, me los he llevado. ¿Qué puedo hacer? Si llega diciembre e Inditex sigue cotizando a 32 o ha caído y cotiza a 30 o 29 o 28, nuestro margen es muy elevado, pues puedo repetir la jugada y vendo, en vez de a diciembre, vendo a abril Inditex a 25, los mismos contratos. Si cotiza en vez de a 32, si cotiza a 28, pues en vez de 1.500 voy a ingresar mucho más dinero. Podría ser entre 3.000, 4.000, la rentabilidad sería sustancialmente mayor. La distancia al precio al que cotiza sería menor, pero todo lo demás sería igual, simplemente cobrando más dinero. Es algo muy interesante. O sea, nosotros cuando tenemos claro que queremos comprar una empresa, sea Inditex o sea cualquier otra, tenemos claro si la volatilidad está relativamente alta. Es interesante vender opciones siempre que haya caídas en mercado porque hace que suba la volatilidad. Si la volatilidad está relativamente alta, nos interesa vender opciones de esa empresa adquiriendo el compromiso a un precio con el que nosotros nos sintamos cómodos, al precio al que nosotros querríamos comprar. Si terminamos comprando, estamos contentos porque nuestro precio, pues por ejemplo en el caso de Inditex no estaríamos comprando a 25, estaríamos comprando a 24,7. Tenemos que descontarle en caso de que nos ejecuten la prima que realmente cobramos. Nos sale más barato de 25. E Inditex cotizaba a 32 cuando nosotros adquirimos el compromiso. Pues nosotros lo aplicamos a cualquier tipo de empresa que cotice algo cara y queramos tener en cartera sí o sí porque el negocio nos resulta muy interesante. Vendemos puts a 3, 4 meses más o menos, no solemos hacerlo a un plazo superior y si no nos ejecutan esas puts, si cuando vencen no cotiza por debajo del precio, volvemos a venderlas, así indefinidamente hasta que adquirimos la empresa al precio al que a nosotros nos interesa. Pues tenemos el caso de que nos hemos pasado 3 años vendiendo puts de una empresa con la consecuente rentabilidad de un 4 o un 5% anual en algunos casos, un 10% anual en otros, depende. Cuanto más volátil sea la empresa, más vas a ingresar por la prima. Si en vez del caso de Inditex fuese el caso de, por ejemplo, una acción que le gusta a un buen amigo, a Gabriel, que es experto en empresas tanqueras y de gas licuado y demás, si fuese sobre Golar, pues si vendemos puts sobre Golar un 20% abajo, la rentabilidad no va a ser de un 1,2, va a ser superior al 5%. Os hablo de memoria, pero me atrevería a decir que es sustancialmente superior al 5%. Entonces, va a depender del perfil de acción sobre el que nos comprometamos. Inditex, como es una acción poco volátil y tranquila,
pues la rentabilidad aún así es muy interesante, un 1,2% en un periodo de 5 meses, pues es una rentabilidad bastante interesante, teniendo en cuenta la distancia que hay. Pero en acciones más volátiles, la rentabilidad será superior. Seguimos en el caso de Inditex. Imaginemos que debido a una corrección de mercado, el mercado se desploma, Inditex, que cotizaba a 32, llega a diciembre y cotiza por debajo de 25. Entonces, vamos a acabar comprando Inditex. Vamos a acabar comprando esos 5.000 títulos de Inditex. Nosotros tenemos esos 5.000 títulos en nuestro poder y en vez de tener acciones, opciones, lo que tenemos ahora son 5.000 acciones de Inditex compradas a 25 euros. Realmente un precio neto de 24,7. Recordad, el strike menos la prima. Entonces, ahora tenemos la situación contraria. Si tenemos Inditex comprada a 25 y nosotros pensamos que Inditex, un precio de venta razonable es 27, esto no es un caso real porque nosotros no hacemos trading, nuestros precios objetivo suelen estar como mínimo un 25% por encima del precio al que compramos, pero por hacer un caso práctico, un ejemplo lo más práctico posible, imaginemos que tenemos las 5.000 acciones y decimos, vale, pues me sentiría cómodo vendiendo Inditex, estamos en diciembre de 2021, me sentiría cómodo vendiendo Inditex a marzo a 27, más o menos. A 27 es un precio al que me gustaría vender Inditex. Entonces, podemos ponernos en el caso contrario. En vez de adquirir una obligación de compra, adquiriríamos una obligación de venta. ¿Cómo? Compromiso, obligación, entonces es venta, recordar, siempre obligación y compromiso es vender, venta de call, es una obligación de venta. Entonces, vendemos calls de Inditex, si está cotizando por debajo de 27, estamos vendiendo out the money, recordar el esquema inicial, y sería lo mismo, 100 multiplicador, 50 contratos porque tenemos 5.000 acciones, queremos comprometer las 5.000 acciones a un vencimiento de marzo de 2022 a un precio de 27. Cobramos una prima de 0,20. Aquí esta prima está ahora mismo ubicada si vendiésemos la opción hoy, que estamos en julio. Si vendiésemos la opción en vez de en julio, en diciembre, cobraríamos sustancialmente más, pero para que el ejemplo fuese lo más real posible, cogí primas reales. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Que 5.000 títulos, una exposición de 135.000 a 27, recordar que a 25 era 125.000, pero a 27, que es mi nuevo compromiso, el strike, son 135.000 la exposición. Esto conlleva que 5.000 por la prima de 0,20 ingreso 1.000 euros, que en el caso de que la vendiésemos la call en diciembre, que sería lo más realista posible, en vez de cobrar 0,2 seguramente cobraríamos en torno a 1 euro aproximadamente. La rentabilidad sería superior al 1,5%, pero en el caso que ocupa, como cogí las primas de hoy, es del 0,74 y la distancia sería de un 12,5. Si cotiza a 24, imaginemos que está cotizando a 24 cuando sucede esto. Entonces, ¿qué supondría vender la call? La obligación de vender 135.000 euros de Inditex a un precio de 27 euros. Es decir, todas las acciones que tenemos gracias a las put las tendríamos que vender a 27. ¿Cómo? Si de aquí a marzo Inditex cotiza en algún momento por encima de 27 o cuando vence está por encima de 27, podrían obligarnos a venderlas a 27, independientemente de que cotice a 30 o a 32 o a 33. La venderíamos a 27 porque es el precio al que nosotros nos sentimos cómodos. Dos escenarios. Uno, que Inditex lleve marzo de 2022 y siga cotizando a 24, 25, 26 o incluso 27, por lo que no sucedería nada. No venderíamos Inditex, simplemente ganaríamos la prima y volveríamos a vender la call. En vez de a marzo, a junio y volveríamos a cobrar dinero. Generas un efecto interés compuesto, un efecto bola de nieve muy interesante con esta mecánica.
Y en el caso de que si llegase a 27, pues como nosotros las compramos vía put a 25 y las vendemos a 27, ganamos 2 euros por acción más la prima cobrada, los 20 céntimos de la call que vemos aquí, más lo que hemos cobrado de la put, los 30 céntimos. En total, 2,50 euros, una rentabilidad del 10% aproximadamente, haciendo esta jugada. Lo cual, pues bueno, te deja un escenario bastante interesante. Entonces, hay que entender, el resumen es que hemos adquirido un compromiso de compra, una venta de put, obteniendo un primer ingreso de 1.500 euros. Tuvimos que comprar Inditex a 25 euros por acción porque cotizaba por debajo de 25.000 euros. Una vez nos entraron las acciones, vendimos las calls obteniendo un ingreso de 1.000 euros y cuando llegó marzo de 2022, Inditex cotizaba por encima de 27, por lo que nos vimos obligados a vender las acciones a 27. Total beneficio, los 1.500 de las puts más los 1.250 de las calls, que realmente serían 1.000, más los 10.000 euros, que son los 2 euros por acción por las 5.000 acciones que tenemos. Total, 12.500 euros de beneficio, que son una rentabilidad del 10%, como os decía. Puntos clave. Hemos entrado en Inditex, hemos adquirido una empresa que nos gusta con el margen de seguridad que queríamos. No hemos comprado Inditex a 32, que cotizaba. Hemos tenido una rentabilidad con un margen de seguridad que considerábamos razonable y el uso de opciones nos ha permitido obtener un ingreso extra de esos euros que mencionábamos. Todo fundamentado en análisis empresarial, que es lo que nosotros creemos que es lo más importante. Nosotros aplicamos estas estrategias en nuestro fondo Icaria Capital Dinámico. Hacemos venta de puts en acciones que nos gustaría tener en cartera para, si llega una corrección de mercado, tenerlas en cartera. Hacemos venta de calls para vender las acciones, comprometernos a vender las acciones a nuestro precio objetivo. Es decir, entramos con suficiente margen de seguridad vía puts y vendemos en nuestro precio objetivo vía venta de calls, venta de puts y venta de calls. Pero también, como muchos de nuestros partícipes saben, lo llevamos un poco más allá, que es protegemos el patrimonio de los partícipes ante correcciones. ¿Qué significa esto? Por medio de compra de puts y venta de puts, una estrategia combinada que explica todo lo que combina todo lo que hemos visto al principio, lo que obtenemos es una exposición al mercado de entre el 40 y el 50%, es decir, si el mercado sube un 10, nosotros ganaríamos un 5, pero en cambio, si el mercado cayese, si el mercado se fuese a menos 50%, nosotros perderíamos desde aquí. Ahora mismo, Icaria Capital Dinámico, el mercado ha subido un 14, un 13%, Icaria Capital Dinámico lleva un 7,3% de rentabilidad después de comisiones. Estaríamos aquí. Si el mercado corrigiese un 50%, nos iríamos aquí al menos 10, pero como llevábamos un 7%, sería para los inversores desde hoy una pérdida del 7, más del 10, un 17% aproximadamente. En cambio, el mercado caería el 14 actual más un 50, un 64%. La diferencia es sustancial. Nos protege de un escenario en el que nosotros creemos que el mercado está sobrevalorado y que puede venir una corrección fuerte de mercado. Tenemos exposición a renta variable que creemos que siempre hay que tenerla. Si el mercado sube, nosotros capturamos una rentabilidad coherente, llevamos una rentabilidad del 7,3 y el mercado del 13-14%, y si el mercado cae, caemos mucho menos que el mercado. Esto se traduce en que la volatilidad del fondo es de un 6%, mientras que la del mercado es de un 16% aproximadamente, es menos de la mitad la volatilidad del fondo, y la rentabilidad es de algo más del 50%. Esto se consigue por medio de opciones, estrategias avanzadas que combinan todos los puntos que hemos visto al principio.
Por lo que, haciendo una síntesis de todo, y ya para finalizar, ¿con qué nos tenemos que quedar? Hay diferentes estrategias, podemos comprar call o vender call, comprar put o vender put. A grandes rasgos, compramos call cuando la volatilidad es baja y tenemos una visión muy alcista sobre una empresa, porque adquirimos exposición alcista, adquirimos un derecho de compra. Vendemos call cuando queremos vender una empresa que tenemos en cartera a un precio objetivo con el que nos sentimos cómodos. Si nuestro precio objetivo de Inditex es 27 y cotiza a 25, vendemos una call a 27. Cuando la volatilidad es alta, vendemos opciones, por lo que si la volatilidad es alta, vamos a cobrar más por esa venta de call, por adquirir ese compromiso. Compramos put, compramos siempre opciones cuando la volatilidad es baja para que nos salga más barato, cuando tenemos una visión negativa sobre un índice o sobre una acción. Si queremos proteger una acción que tenemos en cartera con una rentabilidad muy grande y que creemos que puede corregir, si la volatilidad es baja, podemos comprar una put sobre ese índice o sobre esa acción para estar protegidos. Estamos adquiriendo un derecho de venta. Si cae, nosotros ganamos dinero. Y por último, vendemos puts para hacer value investing. Si nosotros creemos que entrar en Inditex a 25 tiene suficiente margen de seguridad para entrar en la empresa, pues adquirimos un compromiso para comprar Inditex a 25 y de esta forma, si Inditex cae por debajo de 25, nosotros estaríamos entrando a ese precio, sintiéndonos cómodos. Y interesa vender puts cuando la volatilidad es alta. Este sería un poco el resumen de los que considero que son los puntos claves de cuándo vender opciones y cuándo comprar. Y hasta aquí, espero que no se haya hecho muy espeso porque la primera parte teórica es más densa y más liosa. Espero que con los casos prácticos haya quedado un poco más claro porque para los que no estéis familiarizados sé que el principio será más complicado. Pero son estrategias que si le dedicáis cierto tiempo y siempre que no os apalanquéis, algo muy importante, no apalancarse, si os familiarizáis con los fundamentos y las griegas, podéis incorporarla a vuestra operativa de acciones, generar una rentabilidad más interesante, invertir con un mayor margen de seguridad y conseguir unos retornos ajustados al riesgo más atractivos a largo plazo. Por eso nosotros creemos que es una herramienta absolutamente imprescindible. Ha estado todo muy bien explicado, Carlos, y muy claro. Y te voy a hacer algunas preguntas que han ido llegando y que se han acumulado. Melvin pregunta por algún libro en el que acercarse a estos conceptos de manera sencilla. Otro oyente, Juan Alfonso, le recomendaba un libro de Gregorio Hernández sobre opciones y futuros. Pero ¿cuál puede ser quizá tu recomendación? Sí, el libro de Gregorio Hernández está muy bien como introducción. Son conceptos... A mí lo que no me gusta de los libros de opciones, lo que más me chirría en general, porque no conozco ningún libro para principiantes que realmente me guste, es que hacen mucho énfasis, el libro de Gregorio también, en que las compras tienen las pérdidas limitadas y el beneficio ilimitado, y que es más interesante por ello y etcétera, etcétera. Pero realmente, trasladado a la práctica, no es así, porque las compras supone un pago. Tú tienes que pagar por esa prima. Entonces, si tú estás pagando constantemente y no se da el escenario que te hace ganar dinero, es decir, si compras una call sobre Inditex e Inditex no sube, tú pierdes esa prima. Pierdes el 100% de lo pagado, el 100%. Si estás comprando call sobre acciones y perdiendo constantemente las primas, tus pérdidas pueden ser sustancialmente mayores a si estás vendiendo call teniendo las acciones en propiedad. Por lo que no considero que a pesar de tener las pérdidas limitadas tengan menos riesgo. De hecho, yo considero que tienen más riesgo. Son inversiones que a largo plazo yo creo que generan pérdidas de forma más habitual. Sí que me olvidé de decirlo, nunca vendamos call, obligación de vender o compromiso de vender una acción sin tener las acciones en cartera. Es absolutamente fundamental para vender call tener las acciones en cartera, siempre. Es muy, muy importante. Perfecto, queda claro. Marc
te pregunta, si ahora volvieras a empezar a operar con opciones, ¿qué le recomendarías al Carlos de años atrás? Muy buena pregunta. Es que yo ya desde hace bastantes años llevo una gestión del riesgo muy disciplinada, pero con respecto a cuando empecé, hace 7, 8 años, cuando empecé a utilizar las opciones, sí que me apalancaba. Es una lección que he aprendido, que no hay que apalancarse, porque tú puedes estar muy cómodo con la venta de opciones, que es lo que genera ingresos con mayor probabilidad y lo que genera más confianza y demás. Puede parecer que tienes una táctica infalible y estás ingresando unos ingresos extra, unos dividendos extra constantemente, cada 3 meses, cada 6 meses. Es algo muy atractivo y mucha gente se ciega por ello. Y te confías y empiezas a apalancarte pensando que tienes todo controlado. Pero el problema con las opciones es que las garantías, por las opciones te exigen unas garantías. Tú, si te comprometes a comprar 10.000 euros de Inditex, como os decía antes, la exposición máxima que tienes es de, siguiendo este ejemplo, de 135.000. Esto significa que nunca vas a tener que poner más de 135.000 euros. Ese es el máximo. Entonces, ¿qué significa no apalancarte? Que si tú te comprometes a 135.000, tengas 135.000. En el caso de que hagas eso, nunca te vas a encontrar con problemas. Pero si tú te comprometes a 135.000, pero en cuenta tienes 50.000, van a hacer uso de las garantías, que es que en vez de cogerte 135.000, te van a coger las garantías que se aproximarán mucho a lo que veíamos al principio de delta por exposición. Pero ¿qué problema hay? Que cuando sube la volatilidad, las garantías se incrementan sustancialmente, pero hablo de que se pueden multiplicar por 2 o por 3 en cosa de días o de un día. Y a mayores de esto, en momentos como los del COVID, en los que la volatilidad se va a máximos históricos, creo que estuvo en valores de 80 o 90, una barbaridad así, incluso la propia cámara y el propio broker te incrementan las garantías por encima de lo normal de forma unilateral. Entonces, mucho inversor que llevaba muchos años vendiendo opciones y creía que era infalible, con rentabilidades muy buenas y demás, se encontró con lo que se denomina margin call en el COVID, es decir, bancarrota, dejó la cuenta a cero en cuestión de días. Por eso es muy importante ser disciplinado y no apalancarte nunca. Es el consejo que le daría yo a mi yo de hace 8 años y a cualquier persona que esté empezando con las opciones o ya lleve un tiempo incluso. Estupendo. Y una última pregunta, esta es de Camilo, dice, así como el precio del subyacente incorpora expectativas futuras, las opciones también incorporan expectativas, pero en dirección opuesta o igual al subyacente. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo? Sí, a ver, la prima de la opción, el valor de la opción incorpora la delta, digamos, la exposición ajustada. Cuanto más cerca esté el strike al precio al que cotiza, la delta será superior. No es lo mismo una delta de 0,3 que una delta de 0,7. Con una delta de 0,7, tus ganancias y pérdidas se mueven mucho más, hay mucha más sensibilidad que con una delta de 0,3. Cuanto más tiempo quede, también la prima va a ser más cara. Cuanto mayor sea la volatilidad, pues más de lo mismo. Entonces, incorpora principalmente estos inputs. La distancia que hay a la cotización, la volatilidad que hay en el subyacente o la empresa y el tiempo que falta hasta que venza. Bueno, pues fenomenal, muy bien explicado como siempre, Carlos. Tienes un perfil docente extraordinario y se debe pasión por lo que haces y gran conocimiento. Carlos, ha sido una sesión estupenda sobre cómo utilizáis las opciones en los fondos que gestionáis. Digo a la audiencia que estamos preparando algo especial porque es tanto tú como Value School
para más adelante sobre este tema, porque sé que os interesa a muchas personas y hasta aquí podemos leer todavía. Ya veremos si hay noticias nuevas allá por el otoño. Pero bueno, stay tuned, como dicen en inglés. Y nada, para todos que sepáis que esto, si no se publica directamente en el canal de YouTube, lo publicaremos en Value Academy. Podréis descargar las diapositivas, el audio y, por supuesto, ver la sesión en vídeo tantas veces como queráis, porque será un curso gratuito para todos vosotros. Carlos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, amigo. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Siempre un placer. Y a todos los amigos que estáis hoy en el primer día del Summer Summit de Value School, os emplazo a regresar mañana a las 4:30, cuando empezaremos con Iván Martín, el director de inversiones de Magallanes, socio y fundador. También tendremos a Cima, a Darbe, en fin, a 4 sesiones también estupendas. Podéis todavía inscribiros hasta pues media horita antes de que empiece la sesión, que es cuando más o menos mandamos los enlaces. Si queréis, nos acompañáis también mañana. Hasta entonces, muy buenas noches, amigos.